¿Estamos grabando? Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, nos quedaban un par de cosas de Tikkun que si tenemos tiempo hoy vamos a terminar, pero lo que sí vamos a hacer, seguro, porque me muero de ganas de hablar del tema, es trabajar este libro, que es El retorno de las brujas, de la señora Graf, que es una mexicana. El libro Norma Blasquez Graf, El retorno de las brujas. El libro está subido en el grupo de los talleres, ya saben, en la sección de archivos. Sí. Antes de que nadie entre en pánico, este libro está disponible en internet, por suerte. Bien, ¿por qué me interesa el libro? Primero porque nos va a servir para entrada a trabajar Federici. Básicamente no hay grandes diferencias con Federici, excepto cuáles. Bueno, la número uno, que Federici no es una medievalista, no es una historiadora especialista en el medioevo, y Graf sí. Entonces es una fuente directa. La diferencia entre Federici y Graf es que Graf es una fuente directa. Por supuesto, como es mucho más academicista este libro, no es de divulgación científica, es un libro, bueno, como de especialista, también así está escrito y es mucho más aburrido, pero bueno, ténganle paciencia porque vale la pena específicamente el capítulo 1. Y segundo, porque este libro nos permite, además de tener como datos rigurosos, nos permite hacer una interpretación que supongo que debe ser una interpretación mal hecha, como todas las que hago yo, cada día me descubro más en la aburrez, pero no importa, que es la siguiente, la diferencia entre hechicera y bruja. Ustedes ya saben, porque alguna vez me deben haber oído decirlo, que yo no estoy muy de acuerdo con esta, ¿cómo decirlo?, lectura popular, anarcofeminista, contemporánea de la bruja, mujer sabia, mujer de que sabe, sino que me parece que bruja es otra cosa que ahora vamos a explicar. Y ahora vamos a ver por qué yo no estoy muy de acuerdo y debatir un poquito. En principio, para eso tenemos que saber qué es una hechicera según Graf. ¿A qué le está llamando en el libro, en el capítulo 1, hechicera? ¿Qué es una hechicera y a qué pertenece la hechicería? En la Edad Media, ¿no? ¿Qué dice Graf? ¿Leyeron Graf? Sí. Bien, ¿qué dice? Después de lo que rompiste los huevos con el tema de dónde está Graf, si no lo leíste para matarte. No. Así que quiero creer que lo leíste. Bueno, se cambia este término. Antes, mucho más antes. ¿Qué hace una hechicera o a qué pertenece? ¿Qué es? Es cultura popular. La hechicería en principio es cultura popular. ¿Qué es la cultura popular? Bueno, imagínense, a ver, la cultura popular en la actualidad, ¿qué es? El fútbol es la cultura popular. ¿Qué sé yo? No sé, la cumbia villera es la cultura popular. Bueno, la hechicería es cultura popular y de hecho la hechicería con dos principios, que son dos principios. La hechicería es muy antigua, no es medieval. La hechicería es de la época, no sé, de asirios y caldeos, por decir algo. O sea, es anterior al medioevo, es del mundo antiguo. Y tiene dos principios, que son los dos principios de la magia, si se quiere. Uno es que, por ejemplo, lo que está en contacto, lo que estuvo en contacto sigue en contacto, y lo otro es que lo semejante produce lo semejante. Así opera toda la magia y toda la hechicería. Y es propia de la cultura popular. ¿Alguien tiene ganas de cebar después de que yo me tome este mate? Muy bien. ¿Y a qué se dedica? O sea, en principio la hechicería, en principio hay que diferenciar hechicera de bruja y después colocar a la hechicería dentro del campo de la cultura popular y saber que tiene principios que la fundamentan muy antiguos. ¿A qué se dedica una hechicera en el mundo medieval? Cura gente. Muy bien, curación. Sí. Si curás, tenés la contrapartida. Por eso está nuestra compañera pidiendo cuerpos humanos para practicar su vasectomía. Y acá, compañero filmador, no quiere poner la cuerpa. Todavía. Ya vamos, de a poco, ya va a llegar el día. Bien, justamente porque si curás te puede salir mal. Puede salir mal, este dato de que cura es fundamental, de que cura y que puede dañar también. ¿Por qué es fundamental? Porque de algo se van a tener que agarrar en algún momento para para dar el paso y convertirla en bruja. Para que la gente sostenga la idea de la bruja también a nivel popular. A lo que me refiero es
necesitas de algún modo que algo malo pase en algún momento. Si solo cura y es la mejor y es la más buena y nunca llegas al otro paso. Entonces, si curás, también puedes dañar. También esto forma parte de la antigüedad más clásica, en el sentido de que ya los griegos hablaban de fármacon como lo que es veneno y lo que es remedio. O sea, fármacon es la misma palabra, fármacon, de donde sale nuestra palabra farmacia. Si hay mucho ruido, cerramos porque total ya me desacaloré. Bueno, sí, mejor. ¿Viste? Voy. Ahí está, perdón, Iri. Bien. Entonces, fármacon, la misma palabra. Y después, por otra cuestión que ya habíamos visto la semana pasada, cuando empezamos con el tema de Tikkun y algo de Spinoza habíamos visto, que yo les comentaba que, entonces, que hay una cuestión de grados. O sea, como cada cuerpo es singular y nadie sabe a priorísticamente lo que el cuerpo puede, hay una cuestión de grados. Por ende, no sé, ¿cuánta harina tienen que comer ustedes la que está acá para que les caiga mal? ¿Cuánta? Bueno, yo me como 2 de esas y ya estoy mal, claro. Bueno, a mí también me pasa eso, muy poca. Entonces, a lo que voy es que la hechicera cura, sabe curar, pero en una de esas se equivoca o funcionan sus pociones de diferentes maneras en cada cuerpo singular y también puede envenenar. También puede envenenar como producto voluntario. O sea, obviamente, quien sabe manejar hierbas, en una de esas también puede envenenarte. ¿Qué otra cosa hace? ¿Qué más hace una hechicera? Eran también parteras, ¿no? Antes, mucho antes. Después vamos a eso de los partos, sí. No, porque a mí me parece que la cuestión de los oficios forma parte de ya la creación de la bruja. O sea que la bruja como chivo expiatorio no se puede construir si no hubiera mujeres en la Baja Edad Media que empiezan a tener oficios. Uno de los oficios es la atención que hoy llamaríamos médica. Por ejemplo, asistir a un parto. Bien, la curación no tiene que ver solo con la salud física, también tiene que ver con la salud psíquica. Por ejemplo, atadura de parejas, atar a alguien, o por ejemplo curar mal de amores. Eso es lo que hace una hechicera. Entonces son actividades, si se quiere, más psicológicas o psíquicas. ¿Qué más hace? Se supone que una hechicera puede adivinar. Bien, les voy a demostrar cómo se adivina. Adivinar es algo, no es tan fácil, pero hay cosas que se pueden adivinar sin tener demasiados poderes mágicos. Por ejemplo, mañana o hoy a la noche, ¿va a llover? ¿Ustedes qué opinan? Que sí. Que sí. ¿Cómo saben que va a llover? Por experiencia, más que nada. Muy bien, exactamente, así se adivina. Una de las formas de la adivinación, por supuesto, hay otras formas de la adivinación, pero una de las formas de adivinación también lo hemos visto, lo empezamos a ver cuando empezamos a trabajar con este texto de la metafísica crítica de Tikkun. Muchas gracias. Yo siempre voy a querer. ¿Querés agua ahí? Bien. Una de las cuestiones es poder estar conectada con lo que nos rodea, o sea, las formas de afectación y lo que Tikkun llamaba a partir de Martino la presencia. Entonces, quien no tiene una presencia mediada, por decirlo de algún modo, como en nuestro mundo, puede adivinar muchas cosas, como por ejemplo, nosotras todavía retenemos la capacidad de darnos cuenta por la presión atmosférica, por si corre viento o no corre viento, por cómo están las nubes o qué tipo de viento, si es frío, si es un viento cálido, si va a llover. Todavía retenemos algo de eso. Bueno, ahora imaginen una persona que está en la presencia, puede adivinar muchísimas cosas, como por ejemplo, si la vaca se va a morir de parto o no, por como tiene, no sé, la panza, supónganse. Entonces, la adivinación popular no es solamente, como decirlo, algo que hoy llamaríamos del mundo de lo mágico en el sentido de la superstición, sino, yo le diría, del mundo de estar en la presencia. Quien está en la presencia y no está mediada por completo puede anticipar muchas cuestiones. Con esto lo tenemos que relacionar con lo que ya habíamos empezado a ver de Spinoza. ¿En qué sentido con lo que habíamos empezado a ver de Spinoza? En el sentido de Spinoza, que va a decir, lo repito, que va a decir que es la razón. La razón es poder
detectar lo que le conviene a mi cuerpo singular, en el sentido de incremento de las potencias, y alejarme lo más raudamente de lo que hace decrecer mis potencias, casi sin probarlo. Por supuesto, casi sin probarlo. Es decir, probándolo con cautela y una cuestión de grados, porque yo no sé cómo me va a caer el mate, la yerba mate, hasta que no la pruebo. Habrá quien pueda tomarse 5 damajuanas de yerba mate sin producirse una intoxicación, y habrá quien más de 2 no puede digerir o no le cae bien. Entonces, eso también forma parte de la adivinación y de la hechicería popular. Es decir, estar en la presencia, bueno, por eso Spinoza es un místico, pero estar en la presencia supone este cogito, que no es el cogito moderno, que no es el cogito cartesiano, y que tiene que ver con esta hechicería popular. Curar, enfermar, atraer lo bueno y lo malo, la buena suerte y la mala suerte, poder enamorar o enemistar, y que son prácticas muy antiguas. Una de las diferencias, y esto es fundamental, una de las diferencias fundamentales en el mundo antiguo entre la hechicería / magia y lo que sería la religión, es que el poder religioso, el poder de religioso de, por ejemplo, una sacerdotisa, un sacerdote, de la Pitia de Apolo, por decir algo, no emana del propio cuerpo. En cambio, el poder mágico en el mundo antiguo y en el mundo medieval, en el mundo de la hechicería popular, emana de la persona en cuestión. Esto ahora parece una locura porque vivimos nadando en el mundo de la modernidad, el progreso, el método científico y todas esas pamplinas. Ahora, si pensamos en Spinoza, las categorías de la presencia no es un disparate. ¿Cómo sabe una persona que va a llover? Justamente, porque está en la presencia. No va y mira el Google Channel de no sé qué meteorológico. Va y se asoma a la puerta y más o menos sabe dónde vive y cómo es. Antes los vientos tenían nombre, ahora ya no sabemos los nombres de los vientos. Pero vos podías saber si había sudestada cuántos días iba a llover, por ejemplo. Bueno, entonces, esto es fundamental. ¿Por qué digo que esto es fundamental? Porque a la bruja, ¿de qué se la va a acusar? ¿De qué la va a acusar la iglesia? De tener pacto con el diablo. Exactamente. Entonces, no solamente la tienen que transformar en bruja, sino que la tienen que desempoderar. ¿Qué quiere decir que la tienen que desempoderar? Que el poder no es de ella. El poder se lo da el diablo. No es ella la que sabe adivinar. No es ella la que sabe curar o enfermar. No es ella, es el diablo. Es Satanás, Lucifer, todos esos Belcebúes que hay tan divertidos, Baphomet, etc. Entonces, esto es fundamental. Se entiende como el movimiento. Bueno, entonces, lo que se llama la baja magia, que es la magia popular, producto de la cultura popular, y que cualquier persona de cualquier región más o menos lo sabía. Como el día de la fecha, ¿cómo sabe la gente? Tirar el cuerito, curar la culebrilla, todo ese tipo de cosas. Bueno, cultura popular. ¿Y qué es la alta magia, según Graf? Y todo lo otro, lo oculto. Lo que Por tenía que ver ejemplo. con el espíritu. ¿Perdón? Lo que tenía más que ver con el espíritu. Por ejemplo, No, me voy a tener que fijar. Orangel, Sí. la astrología. ¿Qué más? Alquimia. La alquimia. ¿Qué más? Y dice nigromancia, pero no sé qué es. Mancia es la adivinación. Manteuomai en griego quiere decir adivinar, de donde sale la mantis religiosa. Entonces la nigromancia, que es la adivinación a través de los muertos o del oscuro, de todo lo oscuro. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la alta magia y la baja magia? La alta magia, ya sabemos, deriva de la ciencia moderna, es una práctica de élite, porque es la que practican los clérigos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es una diferencia, ¿cómo decirlo? Es una ficción la diferencia. Como sería que la alta magia está institucionalizada. Para estar institucionalizada vos necesitas algo. Eso. ¿Qué necesitas? ¿Qué te piden cuando entregas una tesis? ¿Qué te pide la universidad? Que tenga qué. Citas y referencias. ¿Y cómo se llama eso? Antes de eso te pide. Te pide que vos trabajes con un qué.
Ponele, vos vas a analizar la obra. Marco teórico. Un marco teórico, eso tiene, un marco teórico. La realidad es que entre la alquimia y saber utilizar plantas no hay diferencia. Tienen los mismos principios. Los principios activos de las plantas son los mismos. Los principios activos de, ¿cómo decirlo? De los metales, de las sustancias son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? La alquimia se supone tiene un marco teórico. ¿Cómo sabe la hechicera o maga popular que tal o cual planta hace tal o cual cosa? ¿Cómo lo sabe? ¿Tiene principios teóricos? No. ¿Qué tiene? Tiene ojo. A ojo de buen cubero, decimos acá todavía. Es decir, ¿saben hacer arroz ustedes? Bueno, ¿cómo es el porcentaje? 2-1. ¿Siempre? No, depende. El mío es a ojo A ojo total. Sí, bueno, más o menos. 2-1 es lo que dice la receta. Bajo ciertas condiciones atmosféricas, 2-1. Y ese 2-1 vos no sabés si qué tamaño de taza, etcétera. Entonces sí. ¿Cuánto tiempo de...? Sí. Nada. Es a ojo. Quemaste tanta olla, viste hacer tanto arroz, se te pegoteó o no, que ya lo sabes hacer. Lo mismo con, no sé, con la harina. Yo en un momento me dedicaba mucho al tema de las harinas. Bueno, no sé las proporciones. Bueno, esa es la diferencia. Habrá quien me diga que no, que la alquimia, los principios, que los alquimistas querían producir oro, toda esa boludez. Eso es una boludez. En realidad tiene los mismos principios. Tiene los mismos principios, únicamente que la cultura popular no los puso por escrito. Tiene que ver con la práctica, tiene que ver con la empereia, tiene que ver con cómo aprendieron a cocinar. ¿Saben cocinar? Empecemos por ahí. Bueno, ¿cómo aprendieron? Y probando y errando. O viendo mil gente, veces. ¿no? Viendo Claro, gente en que tu alguien te casa. dice cómo. Viendo también gente en tu casa que sabía hacerlo, entonces vos te parabas al lado y mirabas. El otro día alguien me dijo mirando tutoriales en YouTube y me quise matar. Espero que no sea el caso de ustedes. Y dije, bueno, nos tapó el agua, los tutoriales en YouTube. Pero bueno, en general uno aprende a cocinar porque ve a alguien cocinar y porque practica. Es algo que tiene que ver con practicar y también tiene que ver con algo que te enseña otra persona. Que una persona te transmite un conocimiento. Lo que estoy tratando de decirles es que mal, las prácticas de lo que llamamos, o de lo que Graf llama hechicería y alta magia, son más o menos las mismas. Lo que difiere es que la segunda se inventa un marco teórico, que es lo mismo que hace la medicina, por supuesto de una manera mucho más sofisticada. No me malinterpreten, yo creo que acá, las que estamos acá, ninguna podemos volver a este mundo donde estaban las hechiceras. Por ende, chicas, ustedes, esto no va. Los principios son los mismos, hasta de hecho los principios activos son los mismos. Entonces, esta gente lo que no tenía era ese corpus teórico que se supone sustentaba su práctica. Por eso también fue más fácil a posterior, no los tenían porque nadie en este mundo, no es que ya no los tenían. Piensen que estamos en un mundo donde la gente es semiágrafa, o sea, muy poca gente sabe leer y escribir, hay muy poco material bibliográfico, en fin, no era fácil acceder a un libro, supónganse. Entonces, tampoco hacía tanta falta, no era tan necesario, ¿no? O sea, pero de algún modo es que, y en algún momento es que la hechicería popular y la brujería se yuxtaponen. En realidad es la iglesia la que motiva la yuxtaposición entre la hechicería popular y la brujería, y donde se empiezan a satanizar las tradiciones populares hasta el día de la fecha. Porque, por ejemplo, y esto no va, adiós, Volvemos. la satanización de las tradiciones mágicas populares o de las tradiciones de la cultura popular, que
se le dice magia, llegan hasta nuestros días. O sea, hasta nuestros días hay gente que sabe hacer cosas de determinada manera, las ha aprendido, porque se las ha enseñado la de al lado, porque las vio hacer, porque las hacía la abuela, las hacía, no sé, la comadre del barrio, lo que fuera, pero después no tienen esa licencia o esa matrícula o esa certificación necesaria en nuestro mundo para hacer todo. Ejemplo de certificación necesaria para hacer todo. Me contaban unas personas amigas en París que para abrir una guardería de cuidado de perros, este es el mejor ejemplo que tengo, de la sostenización de todo lo que tenga que ver con la propia experiencia y la necesidad de certificar, de un certificado que te avale para hacer cualquier pelotudez. Bueno, saben que en París, en Francia, para abrir una guardería de animales abandonados, de perros, no animales, de coatí, que debe ser un poco específico y que nunca nadie vio un coatí, ¿no? Como más que encerrado en la prisión llamada zoológico, nadie nunca vio un coatí, ¿no? Bueno, no estoy hablando de perros, gatos, cosas con las que una suele convivir. Bueno, hay que hacer un curso. Hay que hacer un curso y te tienen que dar un diploma para poder abrir. Es genial, un refugio de perros. O sea, bueno. Entonces, la satanización de la tradición popular comienza acá y hasta nuestros días sigue y cada vez avanza y avanza más. Por eso Federici en Revolución en Punto Cero dice que uno de los lugares donde militar, donde activar y a proteger tiene que ver con todas estas prácticas no, ¿cómo decirlo? No matriculadas, no legitimadas estatalmente que el Estado persigue. Y es a partir de la idea del bien, o sea, vehiculizadas por la idea del bien, donde el Estado se mete para garantizar el bien. Ejemplo, la persona que hace pan y vende pan, panifica, que esto es una práctica alquímica, porque ¿quién decía por ahí el tema de la doula y acompañar los partos? Es panificando que descubren la oxitocina las mujeres de la Edad Media, por el cornezuelo del centeno, porque se les pudre el centeno durante una hambruna y entonces descubren que el cornezuelo del centeno, que es, no sé si un hongo o una bacteria, yo no tengo no tengo la más mínima idea entre la diferencia entre una y otra, se dan cuenta que produce alucinaciones y también acelera el trabajo de parto. Entonces tampoco hay que mitificarlas como, qué bueno, ya intervienen. Por eso también las pueden acusar de un montón de cosas. Pero a lo que me refiero es que nadie nunca necesitó una certificación para pertenecer al gremio de la panificación y el gremio de molineros y la mar en coche. En cambio, ahora puede ser que más y más el Estado necesite garantizar que vos no vas a envenenar a nadie con tu pan, entonces pedirte un certificado, una certificación, etcétera, etcétera. Por eso cada vez hay más cursos de cualquier cosa. ¿Cuál es el objetivo de esta yuxtaposición motivada por la Iglesia entre conocimiento popular, digamos la hechicería, pero que en realidad es conocimiento popular, y bruja que hace pactos con el diablo? ¿Cuál es el objetivo? Según Graf. Tan, 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 tan. Desacreditarlas. ¿Para qué? ¿Cómo se hace en México el arroz? Muy diferente que aquí. Muy bien, contame. Contame mientras me voy a buscar para sonarme la nariz. Perfecto, ¿cómo se hace? Se pone el aceite. Ajá. Y se tiene que dorar el arroz. Mira, ¿y por qué se hace eso? No sabemos. No. Yo también lo hago así, porque viajé por Centroamérica. Entonces vi que lo hacían así. Bien. No sabemos, pero se hace distinto. O sea, allá y acá se hace diferente. Bien. Y si yo quiero centralizar, ¿qué tengo que hacer? Homogeneizar. Muy bien. ¿Y para homogeneizar qué tengo que hacer? Destruir la diferencia. Exactamente. Tengo que producir un mismo sistema de creencias, de valores, de prácticas, de conductas. Si no, no puedo consolidar un proyecto nacional. No lo puedo consolidar. Para consolidarlo tiene que haber una manera de hacer el arroz. La RAE, la Real Academia Española, que dice, esto es el español. Y entonces después una habla de otra manera, habla mal. ¿Por qué? Porque lo dijo un señor viejo de la RAE, misógino, sexista y espantoso, que dijo que no se puede usar voceo y tú, como usan en Uruguay. Mal, error, voceo tampoco se puede usar.
Bueno, no sé, señor de la RAE, lo estamos usando, qué sé yo. Bueno, entonces, obviamente que las desacreditaron, pero la desacreditación respondió a centralizar el poder. Centralizar el poder es necesario para configurar un Estado moderno. No se hubiera podido configurar el Estado moderno sin la centralización de poderes. Si ustedes se fijan, una de las características de los Estados modernos es la centralización del poder y la construcción de protocolos que se aplican de la misma manera en cualquier caso y en todos los casos, en todos los lugares y para todos los cuerpos. Es decir, la disolución, la aniquilación de la singularidad. La absoluta aniquilación de la singularidad. Por eso, a ver, dos cosas al respecto de esto. La número uno es, no se crean que atrás de esto está el señor Burns diciendo excelente y planes maquiavélicos. Porque no funciona así. No es que alguien dijo, ay, vamos a construir el Estado moderno. Lo que se les daban cuenta es que el campesinado no prestaba la más mínima atención, que cada vez era más difícil. La Edad Media fue revuelta tras conflicto permanente, entonces en algún momento hubo que homogeneizar y tratar de parar eso que era imparable, y bueno, y se fue constituyendo, cada feudo se fue parapetando atrás del poder de un rey, de una corona, y entonces hubo que centralizar los saberes culturales, regionales de cada lugar. Un ejemplo que todavía en algunos lugares de lo que es Europa funciona y en otros no. En España ustedes saben que hay cantidad de lenguas. Cada región tiene su propia lengua. Y sin embargo dicen que la lengua de España es el español. Mentira, sí. En España hay un montón de lugares que hablan otra cosa que no es el español. ¿Qué es lo que pasó? Esos son saberes regionales que fueron subsumidos o aplastados por la centralización del poder del Reino de España que tuvo que surgir. De hecho, tengo una amiga, por ejemplo, mexicana, que está todo el tiempo mostrando cómo lo supuestamente cultura popular mexicana en realidad es un producto de la asimilación y la identificación con el opresor. Es como, ella se levanta a la mañana y muestra eso al mundo. Me encanta. Bueno, no importa si estamos de acuerdo o no, pero tiene que ver con, no fue un plan maquiavélico de que hay atrás un señor pensando cómo hacer las cosas, sino que tienen que ver con estrategias del poder para poder organizarse y para que sea cada vez más efectivo con menos coerción, que es el lugar donde estamos ahora. Aunque parece que hay mucha coerción, la coerción es mucha más indirecta, en el sentido de que nos autocontrolamos. Y de hecho, no solamente nos autocontrolamos, sino que además no sabemos hacer nada. O sea, por un lado autocontrol, más desempoderamiento total, bingo. Bueno, esa es la primera cuestión. Y la segunda, que le va a caer muy mal a todas mis queridas amigas que practican esta religión llamada peronismo. Vieron que es como una religión, ¿no? Sí. Bueno, no hay que creer, yo no las discuto porque en realidad, qué sé yo, yo creo en los deportes de combate, ¿qué va a ser? Cada quien le reza a su divinidad. Yo le rezo al Muay Thai. Entonces, cada quien que le rece a lo que pueda. Pero no puede haber poder popular si centralizamos el poder. Es como una cosa que hemos aprendido de la Edad Media de todo esto, es que si centralizamos el poder no hay poder popular. Entonces, básicamente toda esa gente que está en la secta religiosa llamada peronismo está en un lugar, es un oxímoron. No hay poder popular si lo centralizo. El poder popular es siempre regional, local, singular. Por eso el arroz en México no se hace como acá. Y sin embargo, todas comemos felices y contentas arroz, y yo no me atrevería a decir que hay una mejor manera de hacer el arroz, sino que va en gustos, o va en ollas, o va en tiempos de cocción, o va en tipos de fuego, si la cocina es a gas o es eléctrica, o el tiempo que vos tengas, etcétera. Y finalmente también va en una cuestión de lo que a vos se te dé la gana y con quién te quieras identificar, que todo eso se ha ido perdiendo. Pero bueno, es importante retener este concepto de que si centralizamos el poder, pues no hay poder popular. Es una de las garantías de la centralización del poder. En A Nuestros Amigos del Comité Invisible hay una frase que es: decir el poder para el pueblo es decir el poder para nadie. Exactamente. O más bien para quien pueda manejar la retórica del pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Exactamente. El pueblo que nunca sabemos de qué clase. Pero bueno. Tengo una pregunta. Porque, dale. Hay una imagen muy actual que es la de
la del aquelarre, relacionado con la bruja, ¿no? Y acá Sí. aparecía el tema del sabbat o aquelarre, y eran ceremonias de fertilidad. Yo Eso te digo no me lo que quedó yo bien claro. pienso. Sí. Lo que yo pienso. La Edad Media está caracterizada porque el poder eclesiástico no está centralizado. Está en un punto tan descentralizado que los propios clérigos, o sea, los propios hombres de fe, no responden de manera perfecta y vertical al papado. Pero no responden, hacen lo que quieren. De hecho, por ejemplo, tanto es así que le hicieron una reforma. De ahí sale la reforma, por ejemplo. O sea, la reforma es el último coletazo, es el último golpe, el último cachetazo grueso que se le pega a la Iglesia Apostólica Romana. El Católica Apostólica Romana. Es el último cachetazo que le pega la Edad Media a todo eso. Entonces, la Edad Media se caracteriza por estar poblado, así como henchido, como tiempo histórico, de paganismo y sectas heréticas. Algunas eran orgiásticas, otras eran ascetas. Había de lo que quieras. Entonces, entre las que había, algunas deberían enfiestarse y hacer aquelarre. Sí, ¿Se porque entiende? tengo una amiga que es ginecóloga que se fascina con estas cosas, y lo que dice es que la imagen de la bruja con la escoba venía del aquelarre, en donde habían descubierto una sustancia que era, no sé si era esta misma que decías que era alucinógena, y entonces se drogaban, ponían el fogón en el medio, se drogaban y se enfiestaban y se masturbaban con palos de escoba. Entonces, que de ahí viene la imagen esta. No sé de dónde lo sacó. Sí, yo creo que son interpretaciones ebemeristas, que eso es hacer una interpretación ebemerista. Ebémero es un señor de la antigüedad que está buscando como el pensamiento científico dentro de la mitología. La noción de masturbarse, drogarse, son nociones contemporáneas. Lo que hacía una persona de que estaba dentro de una secta herética era otra cosa. Estaba buscando la asquesis con otro plano, con el mundo divino, religioso, un mundo divino religioso que no era el del Señor Jesucito que conocemos, el de la actualidad, la Santísima Trinidad. Sí. ¿Se entiende? Sí, en estos términos reinterpretado por la modernidad total. Exactamente. Lo que hace muy astutamente la Iglesia es religa, o sea, por un lado, esta es mi opinión, seguro que está mal, pero lo que yo creo es que toma los errores que están todo, a ver, o el pan siempre te leuda. No, a veces no leuda la masa. Y vos decís, ¿cómo no me leudo? Y qué sé yo, no sé. A veces no leuda. Bueno, entonces, los errores que son propios del hacer. Digo, hay encuentros que están mejores, hay encuentros que están peores. Es así, ¿entendés? Hay textos con los que yo tengo más onda, textos con los que tengo menos onda. En todos los planos. Ahora trasladémoslo a asistir a un parto donde de repente alguien se te murió de una hemorragia, ¿entendés? Tomar las singularidades propias de cada, no sé si decirlo, disciplina o cada práctica, y utilizarlas a favor de la construcción de algo que tiene que ver con el poder satánico. Poder satánico al cual una buena parte de la gente le tenía miedo. Como hoy le tenemos miedo a la inseguridad. No sabemos bien qué es la inseguridad. No sabemos si es el señor policía, no sabemos si es un señor que tiene unas ciertas peculiaridades que leemos como inseguridad, no sabemos qué es, pero le tenemos miedo. Hay ahí el cuco que flota en el aire y se llama la inseguridad. Bueno, entonces, no digo que no existieran, digo que en toda la Edad Media se caracteriza por una experimentación constante a nivel singular y local de cada cesta, de que hoy tenemos solo restos. Por ejemplo, te vas a Italia y te das cuenta que la gente habla, entre comillas, dialectos. No son dialectos, son variedades lingüísticas. Habría quien dijera eso, ¿no? No son dialectos, sino, pues la noción de dialecto es pensar como subestándar, sino como que son variedades lingüísticas. Y eso respondía también a maneras de organizarse, un cómo vivir juntos. Hay un libro muy interesante de Roland Barthes que yo recomiendo, que son las últimas clases que Roland Barthes dio, por eso el libro en realidad es el apunte de clases, es como compilaron esto, imagínense lo que es el libro, ilegible. Pero son sus apuntes de notas de todos los grupos y todas las sectas, desde la caída del Imperio Romano hasta
más o menos el Renacimiento, que intentan encontrar maneras de convivir, organizarse otro mundo, en un mundo que ya no tenía centralizado el poder, porque el poder fue Roma durante un montón de tiempo y de repente Roma no estaba más. Entre esas cosas había gente que se dedicaba a estas prácticas. Yo no les digo drogarse a eso. Drogarse es ya cargarlo, porque drogarse, no sé, yo también te podría decir que cada 15 días me drogo, me tomo anticuerpos monoclonados antifactor de necrosis tumoral. Digo, más droga que esa, no me puedo explicar, pero eso no es droga, ¿entendés? Droga es una experimentación con psicotrópicos, Sí. con psicoactivos de plantitas, o alguien dijo, se nos pudrió todo el centeno. Ah, pero esto pega, que está buenísimo. Para pan, para pizza no sirve, pero Incluso para otra diversión palabra. está genial. Lo que vos ¿Qué haces sé es yo? medicación, es otra palabra incluso. Sí, exactamente. Bueno, entonces, sí, el aquelarre, lo que conocemos como aquelarre, era una por decirlo en otros términos, lo que conocemos bajo el nombre de aquelarre es una manera que cierto grupo femenino tenía de encontrarse con pares y experimentar. En algún momento la iglesia la vio y dijo, hay que exterminar a esta gente. ¿Por qué hay que exterminar a esta gente? ¿Por qué se le ocurrió esto? Obviamente para centralizar el poder, pero además se le ocurrió también por otra cuestión, que bueno, que esto también es una reflexión mía que probablemente también esté mal. Nosotros estamos acostumbradas a hablar de chivo expiatorio. El chivo expiatorio, yo diría que hay dos tipos de chivo expiatorio. Hay un chivo expiatorio arcaico y hay un chivo expiatorio que es este chivo expiatorio. El chivo expiatorio arcaico, ¿saben cómo surge? Hay un señor Gerard que lo investiga. Yo nunca conseguí ese libro maravilloso sobre el chivo expiatorio. Ya lo... Mándamelo. Nunca lo conseguí, así me hago como este librito maravilloso que lo hace una amiga que tampoco tiene matrícula, pero te hace los PDFs del libro, mira qué maravilla. No pasó por la carrera de edición. Solo te transforma un PDF en libro, mira qué lindo. Bueno, sí, lo quiero. Bueno, el chivo expiatorio arcaico surge ante una necesidad atroz, ya lo vimos la otra vez, de cortar con este tema de la ley del talión que no se terminaba más y que además que la ley del talión se cobraba. Por ejemplo, yo voy, mato tu gato, vos tenías que matar a mi gato. ¿Qué tiene pobre que ver mi gato maravilloso, divino, con que yo sea asesina de gatos? ¿Entendés? O sea, no va ni para atrás ni para adelante. Entonces se les ocurrió la maravillosa idea, que no tiene nada de maravilloso, que agarraban a una persona que, oh casualidad, era la débil del pueblo, era la débil físicamente, era la que menos se podía defender de lo que iba a ser una lapidación pública, y la connotaban y como dentro de ella la transferían toda la bronca, lo criminal que pudiera haber en ese año, y una vez al año, pum, hacían cagar a esta persona. El chivo expiatorio arcaico, que obviamente se llama chivo porque después pasamos un chivo y después finalmente pasaron a ofrendas en comida, o sea, primero mataban personas, después dijeron no, matamos animales, y después dijeron no, vamos a ofrecer comida. Tiene este recorrido, según esa tesis, si mal no me equivoco, aunque no leí el libro, solo leí comentarios. Igual, como vemos, deforme, lo que alguien diría deforme, entre comillas, después animal, después ofrendas alimenticias, siempre es alguien en menor categoría, de menor rango, que el antropocentrismo imperante, que no es un invento de la Iglesia Católica, sino que ya existía antes. Es decir, el débil. Ese es el chivo expiatorio arcaico. Este chivo expiatorio, que es a mí el que más me interesa, y por eso me interesa la brujería, o sea, mi interés por la brujería y por la magia es un interés diferido, que es un interés de cómo construimos, hay que construirlo, no está dado. ¿Cómo hacemos para que la gente defienda ciertas cosas y ataque ciertas otras contra toda la evidencia que existe? El chivo expiatorio contemporáneo, yo diría que este chivo expiatorio que comienza con la cacería de brujas, hay que salirlo a construir. No está dado, no es el jorobado, no es la que le falta una pierna, como era en el periodo arcaico, donde el chivo expiatorio estaba físicamente señalado. Entonces lo elegían arbitrariamente, de una manera espantosa, yo no digo que no, decían vos, porque sos la que tenés la joroba,
te vas a morir a fin de año y vas a condensar todos los males de este clan y vamos a dejar de pelear por quién mató el gato. Listo. Una vez al año sacrificamos a alguien. Bueno, este chivo expiatorio es un chivo expiatorio poderoso. ¿Poderoso en qué sentido? Está más solo que el pedo. Estas mujeres estaban más solas que Kung Fu en el Día del Amigo. O sea, que Wei Chan Kane en el Día del Amigo. No es que estaban llenas, movían poblaciones enteras, para nada. Pero eran poderosas en el sentido de no se les quemaba el arroz y sabían hacer pan. Hasta en cosas tan tontas. Por eso a mí no me gusta la lectura romántica. El tema es que hemos perdido tanto todo que una persona que sabe si esta noche va a llover es una persona con superpoderes. Es como Tormenta en X-Men, ¿entendés? Como ya estamos tan mal que no podemos vivir sin nuestras aplicaciones, que una persona que básicamente sabe cómo hacer para asistir a la vaca que no está pudiendo parir al ternero y se está muriendo ahí y sabe cómo asistirla, ya es una persona con superpoderes, que hizo un pacto con Satán. Hubo que salirla a construir. ¿Cómo se construye un chivo expiatorio? Pregunta. O sea, son un peligro, eso estoy intentando decir, son un peligro. Son un peligro porque son la prueba empírica, viviente, de que se puede vivir de otra manera. La prueba empírica viviente de que hay otras formas de vivir. ¿Cómo construís entonces un chivo expiatorio? Porque no se van a creer que la Inquisición lo destruyó todo, sin lugar a dudas. Pero no fue solo la Inquisición tenía con qué entrar a los poblados y hacer mierda a las personas dentro de las aldeas, iniciar un juicio sumario, trasladarse hasta ahí, iniciar el proceso y finalmente terminar matando a una persona en la hoguera delante de todo un pueblo. 300 años antes eso lo hubieran intentado hacer y la aldea se hubiera opuesto y hubiera terminado en cualquier otra cosa que no fuera ese resultado. Entonces, ¿cómo decirlo? Para decirlo en los términos de Simone de Beauvoir, que son unos términos muy, ¿cómo decirlo? Muy políticamente incorrectos. Hoy nadie haría esa formulación que hizo Simone de Beauvoir, que es el opresor no tendría tanta fuerza sin la complicidad del oprimido. Esas son las palabras de Simone de Beauvoir. Después viene Judith Butler en Mecanismos Psíquicos del Poder, en el capítulo 1 de Mecanismos Psíquicos del Poder, y lo dice mucho más bellamente y de una manera mucho más políticamente correcta. Si aquello que garantiza tu existencia social supone la incorporación de aquellas normas, la incorporación en el sentido etimológico de hacerlas cuerpo, de aquellas normas que hacen decrecer tus potencias, vos acatás voluntariamente el poder, que es básicamente decir más o menos lo mismo. ¿Cómo construís un chivo expiatorio? Igual que hoy. ¿Cómo se construye hoy? Empezás a decirle a la gente, tal es malo, ten cuidado con tal. Así nomás, el rumor o el conventillo. ¿Volvemos? Ya está, volvemos. El chivo expiatorio se construye así, exactamente de esa manera. Discursivamente, haciendo circular rumores, diciendo mala, bruja, mató a todos los niños quizás en los partos iban a morir de todas maneras, quizás tal vez también se confundió en las cantidades. Hay feministas, entre ellas una que ha caído en desuso, que es María del Carmen Brión, que tiene un libro de Editorial Biblos, que creo que hasta el día de la fecha se consigue, que es El parto de la hembra humana, que fue la primera feminista a finales de los años 80, principios de los 90, empezó a trabajar la idea de que el parto está intervenido médicamente, y que es una de esas cosas que no deberían ser intervenidas médicamente, y es una de las primeras que empezó a decir, cuidado, la intervención del parto no comienza con la medicina moderna, sino que ya empieza antes, porque si vos probaste que con el cornezuelo del centeno acelerás el trabajo de parto, lo estás interviniendo y puede dar muy mal, puede dar una hemorragia, puede dar un aborto, puede dar un montón de cosas. Entonces, no es que fueron todos aciertos y estas brujas eran maravillosas y demás. Muchas de ellas, de hecho, cuando vos, lo que dice Graf, ¿no? Vos vas y lees las actas de los procesos, muchas de estas brujas en realidad eran mujeres que tenían oficios. Oficios tales como ser cocineras, campesinas, ser parteras, cuidar niños, ser curanderas, ser perfumistas,
que, nuevamente, todos estos oficios son muy parecidos a esos que decíamos de la alta magia, únicamente que con principios teóricos mucho más de experiencia práctica, singular y propia que principios teóricos. Entonces, eso es lo que sale en las actas de los juicios. Estas mujeres con profesiones eran autónomas. No es que hacían todo maravilloso y perfecto, sino que eran autónomas económicamente. No dependían de ciertos otros poderes. Entonces, a mí me gusta pensar bruja como una palabra del opresor. En realidad es el opresor el que nos dice bruja. Por supuesto, una ya sabe lo que tiene que hacer con la palabra del opresor. Lo mismo que hizo con la palabra puta, con la palabra puto, con la palabra torta, con todas esas palabras. Se la tiene que apropiar. Pero la bruja no existe más que como efecto de la opresión, como proceso de producción de un chivo expiatorio. Lo que existe es la señora que sabe de hierbas, que sabe de estaciones, que sabe de... No sabe de todo al mismo tiempo, ¿eh? No son todopoderosas. Está la que sabe cómo cultivar y en qué época va qué planta y qué planta se pone al lado. Yo no sé nada al respecto, pero vieron que si una pone aromáticas al lado de otra planta, entonces te mata a los bichos, o si pones flores, entonces los bichos van a las flores que llaman la atención y no te come la planta. Bueno, todo tiene su razón de ser y muchas de estas personas, de estas mujeres, sabían de esto. Tenían sus oficios y sabían de esto. Entonces, mi idea es que lo que se acusó de brujería son mujeres con oficios autónomos, con prácticas, que no dependían económicamente de otros hombres, que tal vez se reunían con otras mujeres, no sin conflicto. Yo no creo en un mundo sin conflicto, como los tikkun, tal cual, ni más ni menos, pero que no eran débiles, sino que no eran ni débiles ni víctimas, sino por el contrario que eran peligrosas, en el sentido de que su existencia era la comprobación viviente de que se podía existir lo más bien sin esa mediación, sin esa mediatización de los dispositivos que se empiezan a producir a partir de acá. Y la casa de brujas, esta famosa casa de brujas, yo también creo que bruja es una palabra que hay que reapropiarse, no me malinterpreten, creo que está bien reapropiarse de la palabra bruja. Y la casa de brujas, que en realidad es un femicidio, al día de la fecha sigue siendo un femicidio, un genocidio de mujeres, o sea, un femicidio de lesa humanidad en el sentido de su proliferación y lo masivo que fue, al punto tal de la cantidad de mujeres que fueron asesinadas y sentenciadas mediante juicio también, lo cual nos habla de si una tiene que hacer el siguiente cálculo, ¿no? ¿Qué tipo de poderes se vehiculizaban? No en tanto poderes de poder controlar los elementos, poder adivinar el futuro, sino en el tanto de vidas autónomas vivibles aquí, ahora, delante tuyo, en tu cara, como para que se moviera, no solamente se moviera, se creara todo un sistema judicial encargado de probar la culpabilidad. Porque para eso estaba la Inquisición. La Inquisición, como vos bien decías, ya estaba de antemano, ya estaban juzgadas de antemano. Era como poner la carita judicial de, mira, ¿ves? Estamos haciendo un juicio. Y en realidad ya estaban, es como el caso de esta chica que desapareció, la chica menor de edad. Bueno, y ahora estamos enojados porque apareció con vida. Y si no hubiera aparecido con vida, también hubieran dicho, nena puta, se lo buscó. Entonces eso es una bruja. Una bruja, así funcionaban los juicios, de hecho, la tiraban al agua atada. Si por obra divina de la atmósfera y de, no sé, los principios, todo para mí, los principios de Arquímedes, flotaba y no moría ahogada, bruja. Si moría ahogada, no era bruja, pero ya murió. Bueno, claro. Más o menos. Bueno, ahí estamos un poco peor, ¿eh? Si apareces con vida, bruja, juicio y castigo. Si apareces muerta, bruja, porque vos te lo buscaste. Bueno, entonces, chao, listo. Digan las cosas como son, pónganos a todas contra una pared y ya está, listo, ¿entendés? O sea, no discutamos más. Háganse cargo y pídanos voluntariamente que tomemos la cicuta. En Grecia hacían eso, vaya y suicídese. Venía el emperador, vaya y suicídese. Listo, y no discutías tanto. Eso es lo que hizo Nerón con Séneca en Roma. Suicídese, adiós, besos, mátese. Bueno, entonces, mi opinión es que, porque realmente es una opinión, no lo podría
no lo podría demostrar a ciencia cierta, es que que por un lado, bruja es una producción como chivo expiatorio, que es una palabra de la opresión, que es la que crea a la bruja, que en realidad lo que eran mujeres que sabían hacer cosas, cada una en su oficio, en su práctica, en su conocimiento, en su saber. No es que eran mágicas y sabían de todo, sabían cosas que hoy la mayor parte de las personas, de las mujeres que vivimos en zonas urbanizadas no tenemos la más mínima idea. Muchas otras mujeres sí siguen teniendo idea, o sea, cuanto más te salís de zonas urbanizadas y zonas que están mediadas por dispositivos empiezan a aflorar. Nosotras mantenemos algunas prácticas, como por ejemplo Graf habla del baño María, yo me quedé lacia con el tema del baño María, y que en realidad lo que hicieron es como producir la bruja como reacción para poder aniquilarlas y así poder centralizar los poderes. El castigo, por supuesto, siempre fue aleccionador. Por eso la vehemencia de ese aleccionamiento y de esos castigos que son horrorosos, no más horrorosos que los que tenemos hoy en día. Y la pregunta que una se tiene que hacer, que está en Graf, es ¿qué es lo que estaba en juego con tal importancia, dice Graf, como para justificar la violencia extrema y el asesinato abierto por medio de legales de, por ejemplo, en Essex, Inglaterra, el 90% de las asesinadas eran mujeres. 90%. Es decir, las mataron a todas. No quedó una. Entonces, ¿qué es lo que estaba en juego? Esa es la pregunta que una se tiene que hacer. ¿Qué es lo que está en juego para que una produzca un chivo expiatorio? O sea, a mí no me interesan los datos. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, a mí toda esta cuestión de los datos, el rigor científico y demás, se lo dejo a la gente que está en las universidades tratando de hacer méritos. Me parece que ahí está muy bien, que se quede ahí. A mí lo que me interesa es que uno aprenda a leer. Entonces, esta es una pregunta que uno se tiene que hacer cada vez que se sataniza y se demoniza a alguien. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cuál es la importancia de lo que está en juego como para movilizar por medios legales toda esa violencia extrema y llegar a este lugar donde estamos en la actualidad, donde si aparece muerta es la culpa de ella, si aparece viva también es la culpa de ella? Que es la situación de las brujas en este momento. Bien, no me quiero ir de horario porque... Ay, no, qué perfectas, maravillosas. Estamos re bien. Porque ya está. Cortemos acá.